A todos y a todas, vamos a empezar la tutoría número 2 de la asignatura de Fundamentos de Trabajo Social y vamos a continuar donde lo habíamos dejado el último día. Conectamos por aquí, que habíamos empezado ya nuestro tema 1. Vamos a poner esto en proyección. Un segundo. Ahí, vale, ya lo tenéis. Habíamos empezado el tema 1 que estábamos haciendo un poco como un recorrido, ¿no? Para hasta la creación de la propia disciplina, ¿no? De la propia... Un momentito, así vemos todo esto. Nosotros habíamos visto esa conexión que teníamos nosotros. Recordad que habíamos estado trabajando con el tema de los núcleos de pobreza industrial, de las revoluciones industriales. Explicamos que además nosotros nos consolidamos nuestra propia historia precisamente en ciudades en concreto, en partes urbanas muy, muy densamente pobladas, con marginalidad y pobreza, e incluso en la propia historia del trabajo social español. No es casualidad que sean Barcelona, Madrid, País Vasco, es decir, eran puntos muy concretos de la geografía española donde surgen en ese momento, asistentes sociales, y veíamos cómo había una serie de pensadores, ¿verdad?, que influían en la manera en que se percibía la pobreza o cómo se podía atender, ¿no? Estuvimos hablando de Malthus, ¿sí? Yo tengo la duda de que Malthus, Sí. ¿qué quería hacer con los pobres? Porque no quería hacer nada. Nada, nada. Es más, ¿Qué quería hacer exactamente no, con ellos? lo que quería hacer era que la sociedad se diese cuenta de que no se debía de hacer nada con ellos. Entonces básicamente era Que se mueran en la calle. dejarlos que se vayan muriendo. Entonces, o extinguiendo. ¿Por qué? Pues porque en un momento determinado, recordad que Martus llegará a decir algo así como que los pobres pues no se casen. ¿Por qué? Porque no pueden tener hijos, porque si tienen hijos es mal, mal para todos. Entonces es algo así como, no te los vas a, no le vas a hacer nada malo, pero tampoco le vas a hacer nada bueno, ya se irán acabando. Abandonarlos a su suerte. Exactamente. Entonces, por eso las ayudas, darle comida, o sea, veía mal todo lo que fuera darle un hilillo, una esperanza de vida. O sea, es terrible, es terrible, sí. Pues. No, verá, el hombre no es que a lo mejor no era mala gente, mm, sino que él pensaba que teníamos un problema demográfico y que, claro, él decía, bueno, tienen que quitar gente, que se quiten los pobres, porque no, yo no me voy a quitar porque soy rico, ¿no? Pero no sé si malo o bueno, pero era la verdad que su idea al día de hoy, sabiendo lo malas que son, hay un montón de gente que las lleva como bandera, ¿no? Entonces, eso sí es un problema un gordo. De hecho, hoy día se habla de neomalthusianismo, es decir, eso no se ha extinguido, simplemente se ha adaptado, ¿vale? Vimos a Voz, a las contribuciones, vimos también a cómo del malthusianismo se pasa a ese darwinismo social y se justifica lo de la explotación, la ley del más fuerte, la supervivencia del más dotado, del más pudiente, ¿no? Y se llega a ver como que se está hablando de ricos y de pobres. ¿Vale? Llega, fijaros que por eso decía, cuidado que el pobre de Darwin lo que estudiaba eran tortugas y algunos pájaros y lagartos y cosas de estas, ¿no? Nunca llega a decir. Vimos a Thomas Chalmers también y también vimos al Barón Geraldo, ¿no? Con algunas ideas que también eran más estimulantes, ¿no? De la atención. También estuvimos hablando de la importancia que va a tener la filantropía femenina, ¿vale? La sociedad fabiana, todo esto lo vais a ver en el libro, ¿vale? Pero tiene que ver con esa implicación de otros sectores favorecidos. También veíamos cómo el trabajo social surge donde hay dinero, o en sociedades ricas, no en sociedades pobres, y veíamos cómo en un momento determinado estas primeras mujeres o primeras visitadoras llegarán con el tiempo a convertirse en profesionales que serán las pioneras o primeras pseudo trabajadoras sociales, por decirlo de alguna manera, y por tanto son base de la asistencia misma de la profesión. Y nos quedamos aquí, ¿vale? Esto ya no creo que lo fuéramos dando. Hablábamos de que van a surgir, ¿vale? Una serie de figuras muy importantes, muy, muy importantes. Aquí estamos, básicamente, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, dan una serie de coincidencias. Recordad que ya venimos de vuelta de las revoluciones industriales, sabemos lo que es la miseria y la pobreza, y ya tenemos mucha idea de que la pobreza es una cuestión social y que se puede trabajar, que se debería intervenir. Hay muchas sociedades que a través de la filantropía se han dado cuenta de que pueden cambiar cosas, ¿vale? Y entonces van a surgir esas primeras pioneras. Y aquí, en las primeras pioneras del trabajo social, tomaron un camino, os pongo aquí, autónomo con respecto a la sociología, sobre todo porque priorizaban la transformación social mediante el conocimiento de la realidad, dirigiéndose a la profesionalización de la reforma social o trabajo social. Es decir, estas pioneras se basaban en conocimientos científicos y sociales, pero no se conformaban con conocer lo que pasaba, sociología,
¿vale? Sino que, y ahí donde nos desviamos, nos cambiamos, nos separamos un poco, se trataba de una entidad, una relación social basada en el pragmatismo, la intervención o la utilidad en términos sociales. Oye, mira, yo lo que quiero es que la gente deje de ser pobre, deje de ser miserable, que no se me mueran los niños, que no se me muera, se va entendiendo. Es decir, yo lo que quiero es, sí, hay pobreza, pero vamos a quitarla, y en el vamos a quitarla surge el trabajo social, ¿no? Por eso hace esta reflexión el texto. La disciplina del trabajo social fue construyéndose desde ese pragmatismo femenino. Ellas transformaron la teoría social y el propio concepto de investigación científica. Es decir, fijaros que nosotros también somos ciencia. No se trata de conocer las causas de la pobreza, de la miseria, cómo podemos intervenir, sino de aplicarlos. Y es la base fundamental. Trabajo social. Tú puedes hacer ciencia, pero si no la trasladas a la aplicación de esa intervención social, transformación social, no es trabajo social, te quedas a la mitad, ¿vale? Por eso nosotros en esa manera de entender la ciencia nos parecemos infinitamente más, por ejemplo, a la medicina que a la sociología, a la antropología u otras disciplinas. ¿Se va entendiendo? Es decir, ¿para qué investiga la ciencia médica? Para hacer medicina. ¿Para qué investiga la ciencia del trabajo social? Para hacer trabajo social. ¿Vale? Si no tiene esa aplicación, nos quedamos cojos. ¿Vale? Por tanto, tiene esa transferencia. He sacado aquí fotos de algunas de las pioneras, Jane Addams, el matrimonio Barnett, Octavia Hill, Mary Richmond, todas estas son súper potentes. Muy importantes para nosotros porque están en el nacimiento. Ahora iremos viendo algunas cositas, pero si os dais cuenta, estos son listados sacados de vuestro libro. Es decir, que tenemos, por ejemplo, a Ida Cano, Mary Richmond, Zilpha Smith, en el trabajo social vinculado a la caridad y a los hospitales. Ahora veremos algunas diferencias. Muy importante, Jane Addams, que está aquí, que además fue Premio Nobel de la Paz. Cuidado, ¿vale? Mary McDowell, Sincovi, Val, en los centros sociales, centros comunitarios, centros de transformación social. Se les llamaba settlement movements, movimiento de los establecimientos. Son como centros de participación ciudadana o de transformación social que unían ciencia con intervención comunitaria. Mola un montón, ¿vale? Esto es muy de trabajo social. Y de otras disciplinas que se apuntarán luego. Muy importante, Abo, Becky Lynch, Jarre, Jessie Taft, en la formación académica o las creaciones de las primeras escuelas o universidades de trabajo social. Entraría Brand, Colcord, Goldmark, Ali Hamilton, también muy potente, Van Cleek, de la investigación, pero unida también a esas escuelas universitarias y a las ciencias emergentes del trabajo social. Muy importante, Grace Abo, Laszlo, en la parte del desarrollo de las políticas públicas. Muchas de ellas trabajarán con las leyes que pondrán en marcha el New Deal norteamericano de Roosevelt y por tanto de las primeras políticas sociales de Estado potente para acabar con la pobreza, asesorado por trabajadoras sociales o, ya la estudiaréis, el informe Bevery, ¿vale? Que puso la creación de la seguridad social como la conocemos y de los estados de bienestar político, ¿vale? De medidas políticas. El informe Bevery, el César Bevery, estuvo asesorado por figuras del trabajo social. Cuidado, que estamos en sitios muy potentes generando grandes cambios muy importantes para el mundo. ¿Vale? Y también vais a encontrar, bueno, a Florence Kelly, todo el tema de agitación social o reformas sociales, casi todas ellas están vinculadas a la agitación social y a la reforma social y donde iban partidas la pana, porque además eran muy cañeras, ¿no? Hay por ahí, no menciona ninguna española, pero también hay también españolas. A ver, las organizaciones sociales de la caridad están en el inicio mismo, ¿vale? De la creación de trabajos sociales. Yo creo que el primer día os hablaba de las Charity Organization Societies o COS. Aquí la tenéis, COS, ¿vale? Estas organizaciones de la caridad, fijaros, se construyen en Europa, en concreto en Londres, en 1869, estamos ya pasados mediados del siglo XIX, y se va extendiendo como práctica en muchas otras ciudades de Inglaterra, y de ahí se transfiere, pega el salto y como ven que funciona y se empiezan a extender como modelo norteamericano de atención a la pobreza, ¿no? A todo lo que sería Estados Unidos. El contexto de surgimiento y desarrollo es precisamente intentar apaciguar, neutralizar los efectos perversos que tenían las revoluciones industriales, sobre todo en bolsas de miseria o de pobreza que se agolpaban alrededor de las grandes ciudades industriales.
Y surge como consecuencia del impacto de esa industrialización y de ese capitalismo salvaje. La sociedad inglesa se ve forzada, perdón, a dar respuesta a los problemas sociales que se van generando. En ese momento se considera que la pobreza es una cuestión que tiene origen en los aspectos individuales de las personas y no en la estructura social. Cuidado, ¿vale? Va a pasar un poquito hasta que el Estado, los estados y los ideólogos entiendan y recuperen a personajes más antiguos que la pobreza tiene un origen social, por tanto los cambios sociales pueden generar cambios y transformaciones en el hecho mismo de la pobreza. Aquí en la COS se está trabajando con el pobre persona individual. Pobre pobreza. Recordad que heredan aspectos que tenían que ver con esas visitadoras, recordáis, de ese altruismo fabiano, de esa, ¿vale? Que trabajan con el pobre cara a cara. ¿Vale? Por tanto, vamos a trabajar aquí con el pobre a niveles como individuales, familiares. ¿Vale? Luego vendrán grupales, comunitarios. ¿Vale? Ya tiene que ver con otras cuestiones y la parte política de transformación. En Estados Unidos van a proliferar con fuerza este tipo de organizaciones en contextos de carácter urbano, donde se daba una gran confianza en el progreso, así como un gran respeto a la libertad religiosa y una tradición contraria a la intervención del Estado. Por eso va a cuajar mucho, mucho, mucho en Estados Unidos. Luego saldrán modelos alternativos también desde Estados Unidos y de mujeres norteamericanas, como veremos un poquito más adelante. Algunas de las organizaciones, esto que no se ha saltado aquí, americanas que merece la pena mencionar, son la Asociación para la Mejora de las Condiciones de Vida de los Pobres, o la Asociación para la Ayuda de la Infancia, o la Asociación Cristiana de Jóvenes y la Bolsa de los Pobres. Son como grandes mega ONG privadas de la época, no se llamaban ONG, eran organizaciones caritativas o Charity Organization Society, ¿vale? Otra cosa es la COS como institución. Existía la COS más otro montón más. En todas ellas van a emerger esas figuras de primeras trabajadoras sociales y las grandes figuras creadoras de la profesión han pasado por este sitio. Se han formado aquí, han estudiado, han conectado con ese mundo profesional emergente, ¿vale? Y se va a consolidar como profesión, ¿vale? Esto es un centro, ahí tenéis un centro de ayuda que daba comida, daba lo que fuera. Todas esas personas son pobres que entraban dentro y además eran atendidas por esas personas que eran las primeras trabajadoras sociales, ¿vale? Básicamente mujeres, no había prácticamente hombres, salvo los que mandaban. Los hombres tenían los puestos de dirección y demás, pero el ejercicio técnico profesional era de las mujeres. Luego estas figuras profesionales de mujeres pioneras le harán ¡pum! Y lo cambiarán, pero tendrán que cambiarlo, ¿no? Hablaremos de las visitadoras voluntarias, visitadoras amigables, visitadoras de los pobres. Recordad que también explicamos algo, lanzamos un poquito hacia adelante esta idea que aquí se retoman. Esas son visitadoras, esas son casi trabajadoras sociales originales, ¿vale? O pioneras. La denominación de la figura de las visitadoras mantiene en esta época una gran diversidad, ya que eran conocidas como visitadoras voluntarias, amigables, amables, de los pobres, agentes de caridad, tienen muchos nombres. Los inicios son de voluntariado, pero con el paso del tiempo se fueron profesionalizando y se hicieron contrataciones. Su trabajo estaba vinculado a la atención personal, recordad que estamos en ese cara a cara, ¿vale? La evaluación de las necesidades y el control del empleo de las personas asistidas. Básicamente inserción laboral o te saco de la pobreza a través de vamos a buscarte un trabajo. ¿Vale? Ese acompañamiento, esa manera de trabajar, la hacían estas primeras trabajadoras sociales. Recordad que empiezan como voluntarias. ¿Quién puede ser voluntario? Quien no necesita ingresos económicos o quien teniéndolo dedica parte de su tiempo de manera altruista. ¿Se ha entendido lo que acabo de decir o no? Hasta convertirse en profesión. Mi base de ingreso es el ejercicio profesional o la atención profesional. ¿Vale? Digo que todavía hay gente que confunde un trabajo social con un voluntario. ¿Yo puedo hacer trabajo social y voluntario? Sí. En uno cobra dinero y después de lo que te sobre de tiempo lo puedes dedicar a lo que tú quieras. Se ha entendido, pero son cosas muy distintas. ¿Vale? Bueno, aquí tenemos una de las primeras personas fundamentales. No están por orden cronológico, no sé por qué, en el libro, ¿vale? Pero bueno, yo voy dando las figuras conforme van apareciendo en el manual. Una de ellas es Octavia Hill. Octavia Hill es sin duda una de las figuras del trabajo social de la época, identificada como una de las pioneras que contribuyó de manera significativa al trabajo social de casos. Es trabajo social cara a cara, individual, todo lo más familiar, ¿vale? Recordad, todavía no lo hemos dado, ¿vale? Pero ya debéis de conocer. Hay como 3 niveles básicos, luego iremos ampliando y poniendo un poquito más complejo, de intervención en trabajo social. Uno, el trabajo social de caso o ese trabajo social más individualizado.
Trabajo social de grupo no es la familia, sino son grupos de iguales. Por ejemplo, trabajo con un grupo de personas que tienen problemas de alcohol, toxicomanía, ludopatía, ¿vais viendo? No. Trabajo social de grupo. Esos trabajos sociales de grupo también pueden ser con líderes de una comunidad, pueden ser muchas cosas, ¿vale? De jóvenes delincuentes que pueden entrar en la delincuencia, o de una minoría negra, una minoría o mujer. Estoy poniendo ejemplos concretos de los primeros grupos, ¿vale? Y comunitario o community organization, que se llamará, que será trabajo para que una comunidad entera salga de una situación de necesidad o de pobreza. Por ejemplo, un barrio marginal, una zona vulnerable, vais viendo. Entonces, ¿cómo se trabajará? Pues básicamente la metodología es a través de grupos, transformo la comunidad. Entonces yo, tocando muy bien un grupo, ese grupo es capaz de transformar todo un barrio, un pueblo o una comunidad. ¿Vale? Esto es una metodología científica propia del trabajo social, que luego otras disciplinas pues se van a apuntar también, ¿no? Experimentó en Inglaterra nuevos desarrollos del trabajo social dentro de la ciencia de manera exitosa que Mary Risman usó como precedente. Explico. Ella se llama Octavia Hill, pero la considera fundadora del trabajo social y el Congreso norteamericano la premiará por la creación de una profesión nueva que se llamó trabajo social, social work, ¿vale? Y casework era la nomenclatura de la época, pues era trabajo de caso, ¿vale? Fue no ella, sino fue Mary Richmond, ¿vale? Ella es la que crea, ahora hablaremos un poquito de ella, pero se va a fundamentar en cositas de estas otras personajes, ¿vale? Muy importante, ¿vale? Para crear su aportación. Desarrolló una importante labor en la rehabilitación de las viviendas de las zonas más pobres de Londres, donde fundó además la Sociedad de los Comunes y era miembro del Partido Socialista Cristiano. Como veis, no eran cualquier personaje. Por ejemplo, aquí hay una de las consideradas pioneras del trabajo social española, que era Concepción Arenal, que esa era una mujer que se sabía por todos lados. Es decir, manejaba un montón de idiomas, la invitaban por Europa para dar conferencias, fue la primera mujer que se vistió de hombre y se coló en la Universidad Española. O sea, eran personajes que eran increíbles para la época, revolucionarios y reventaban todos los moldes habidos y por haber, ¿no? Pues más o menos de ese rollo y de esa idea vamos a encontrar estas pioneras. Muy importante, esta que os he mencionado a continuación de ella, que era Mary Richmond, ¿vale? Mary Richmond es una incuestionable, se habla de la incuestionable madre o fundadora del trabajo social, ya que estableció sus bases científicas y lo hizo a través de la sistematización de la práctica de ayuda. ¿Ella qué hizo? Bueno, os cuento un poco, ¿no? Ella cogió y estudió miles de trabajadoras sociales a nivel de Estados Unidos, vio cómo trabajaban y se dio cuenta de que seguían un proceso y que ese proceso era parecido a lo que hacían los médicos. Algo así como lo estudiaban, hacían un diagnóstico y a partir de ahí planificaban una intervención e intervenían. Luego hablaremos de estudio, diagnóstico, planificación, intervención y evaluación, que es lo que le faltó a Mary Richmond, ¿vale? Pero veía que era lo mismo que hacían los médicos, porque ella trabajaba junto a médicos, ¿vale? Entonces a ella va a hacer un pedazo de investigación que va a sentar las bases de lo que luego será nuestra profesión científica, para crear los primeros manuales. Ella creó, pone 6 libros, un montón de cosas, ¿no? Estuvo en la COT, tuvo muchos cargos, hizo un montón de cosas de reformismo social, ¿vale? Pero la fundamental fue precisamente que ella, a través de un libro que se llama Social Diagnosis o Diagnóstico Social, es el libro base de la profesionalización y sistematización del trabajo social contemporáneo. Se lo debemos a ella. Y ya digo, la base es de un estudio científico que hace ella, de los de ese momento, que no había nada. O sea, si tú tenías que estudiar miles de trabajadoras sociales, imaginaros, era ir a cada una, a cada estado, hacerle una entrevista, recoger los datos, ponerlo, no había ordenadores, no había que imaginaros el pedazo de estudio que le duró varios años, que por cierto se lo financia, no sé si lo pone en vuestro libro, una entidad de filantrópica que se llama, ay, se me ha olvidado el nombre, ella lo financia. Ay, a ver si me acuerdo luego. Porque es una de las bases fundamentales, esta entidad, ay, ¿cómo se llama esto?
y se me ha ido el nombre ahora mismo, me cacho en la más. Es la entidad que ahora mismo tiene, rige un montón de publicaciones científicas, revistas científicas a nivel de trabajo social, ¿vale? Era Fundación... bueno, me vendrá, no os preocupéis, ya lo voy diciendo. En cualquier caso, ese origen del diagnóstico social viene por ese libro que se llama Social Diagnosis y además establece las bases de la intervención de ese nivel de trabajo social de caso, que es el individual, social, case work o nivel básico, fundamental del trabajo social, ¿vale? Luego pasará un poquito de tiempo y vamos a ir asentando las bases o los pilares de los otros niveles de intervención de trabajo social, ¿vale? Bien, en paralelo, o sea, tenemos todo el desarrollo, ¿vale? Del trabajo social individual, si os dais cuenta, viene por la parte de la COS, esa manera de trabajar con el pobre a nivel individual, estas figuras que nosotros hemos mencionado, que van a ser súper importantes, pero en paralelo hay otra manera de intervenir con los pobres, que no es individual, que es a través de los asentamientos o los settlement movements, ahí tenéis cómo se escribe, movimiento de los asentamientos, que está, primero, un movimiento que se inició en Reino Unido, que posteriormente se extiende a los Estados Unidos. Siempre va más o menos, primero nace en Europa y luego se extiende y consolida en Estados Unidos y luego eso se viene en devolución a nivel mundial, ¿no? El primer asentamiento se fundó en 1884 por Henrietta y Samuel Barnett, que creo que os lo he puesto por aquí, este matrimonio, ¿vale? Ellos dos crean el asentamiento, crean ese establecimiento, que era el establecimiento, pues un centro para ayudar a la comunidad, ¿vale? Entonces, en ese centro de ayuda a la comunidad se llamó el centro en Whitechapel, en Londres. En ese pone el foco en la intervención sobre los factores sociales, ya no individuales, sino que ya empezamos a trabajar la pobreza con otra mirada, ¿no? Que causa la pobreza frente al individualismo de la filosofía imperante. Por ello, su papel fundamental era informar, convirtiendo la información en un instrumento para el establecimiento de los medios con los que poder ayudar. Recordad que la función básica de los trabajadores sociales, de los servicios sociales comunitarios por ley, es la información. Cuando tú a las personas que lo necesitan le acercas la información que les permite acceder a recursos, prestaciones, lo que sea, empiezas a resolver problemas. Porque normalmente esta gente no se enteran de lo que tienen derecho ni de lo que pueden hacer. Por eso los trabajadores sociales son agentes de información. El primer servicio de los 4 obligatorios que tienen los comunitarios, SIBO, SAS, CORE y COSE, no os preocupéis que lo estudiaré, es la puerta de entrada, que está siempre, siempre, siempre manejada por un trabajador social, el servicio de información, orientación y valoración. Información, orientación y valoración, ¿vale? Es la base fundamental, ¿vale? Ya viene de aquí. Las características más relevantes de los asentamientos en su perspectiva de trabajo social comunitario y no individual, por lo que se otorga una gran importancia al trabajo de grupo y comunitario para producir una transformación social. Si yo le doy herramientas a la comunidad sería capaz de generar mecanismos que hicieran que la propia comunidad saliese de la miseria, de la pobreza, de sus condiciones. Ah, pues sí, pues vamos a trabajarlo. ¿Cómo lo trabajo? A niveles de grupo, ¿recordáis? Y que esos grupos sean capaces de transformar la comunidad. ¿Vale? Luego, cuando demos más temas de grupo, vais a daros cuenta del poder que tiene un grupo bien formado, bien trabajado por un trabajador social. Es impresionante, no solamente a nivel terapéutica, sino que un grupo que se empieza a ayudar a sí mismo, llega un momento en que quiere ayudar a otros. ¿Estáis viendo, no? Y voy a buscar a gente que tiene el mismo problema, voy a generar jornadas, voy a hacer información, y empiezan a generar bienestar a niveles comunitarios más allá, en el propio grupo. Y eso se puede hacer de manera terapéutica y sale maravilloso. Además, se considera a las personas con las que se trabaja como vecinos, no clientes, que participan en la acción política, de la reforma legislativa para producir cambios sociales y apuestan por el sistema democrático como un instrumento de generación de justicia social. Oye, vamos a reivindicarnos. De hecho, uno de los modelos que luego con los años se va a implementar en esos niveles futuros que se desarrollen a partir de aquí, que son de grupo y comunidad, van a ser los modelos de la Escuela de Chicago. ¿Vale? Y ahí va a haber personajes que van a trabajar, fijaros, hasta el punto que van a trabajar,
que esa escuela de Chicago trabaja la transformación comunitaria a partir de grupos que se empoderan, representan a la comunidad en el parlamento, en el ayuntamiento, en los distritos, para generar cambios. ¿Vais viendo? No, eso se adiestra desde el trabajo social. Tal es la dimensión de esa estrategia que de la escuela de Chicago surgirá un personaje que era un counselor. Counselor es una figura en Estados Unidos, está el social worker, trabajador social, y luego tiene los counselors, que son como orientadores, asesores. Es que no existe la figura, pero más o menos como si fueran mediadores, como educadores de calle, educadores familiares, educadores escolares. Son figuras que el trabajador social adiestra y manda para transformar cosas, ¿vale? Pues uno de ellos se llamó y se llama Obama. Y la metodología es de un trabajador social de los pioneros que se llama Saúl Alinsky, de origen ruso, que decía, si tú quieres cambiar la comunidad, empodérala. Y una de las bases fundamentales es convencer a la comunidad de que sí puede generar un cambio. ¿Cuál era el eslogan de la campaña de Obama? Que él era dinamizador de grupos comunitarios. En Chicago era el Yes, we can. Yes, we can. Obama estaba poniendo en gordo, en grande, a lo bestia, lo que había aprendido de la Escuela de Chicago de Trabajo Social de Alinsky. Y le salió muy bien. Empoderó a todo el país. Pero quiero decir que tiene un poder muy potente. Bueno, pues el origen está aquí, en estos primeros ensayos, digamos, ¿no? De aquí, bueno, estos son los más famosos, ¿no? El primer asentamiento situado en Londres se denominó el Toynbee Hall, ¿vale? Que está con el matrimonio que hemos mencionado. Esta es os la he buscado, foto original del Toynbee Hall, que todavía está ahí de pie. No sé si por dentro tendrá algo, pero la fachada está. Y esta es la foto original de su compi en Estados Unidos, que no lo hacen esta gente, sino que es una iniciativa de Jane Addams. Recordad que os decía que Jane Addams había llegado a ser premio Nobel. Jane Addams es la mujer de la que más se ha escrito a día de hoy en la historia de los Estados Unidos. Cafina, trabajadora social. Es una gran reformista y transformadora social. Ella crea la Hull House, que es esa. Bueno, esa es la de la época, ya estará rodeada de piso y rascacielos, no lo sé, pero habrá que buscar la foto. Pero esa es la Hull House original, que es un settlement movement. ¿Qué tenía la Hull House? La Hull House era un centro de transformación comunitaria empalmado con la división científica de la Escuela de Chicago de la sociología norteamericana, donde los sociólogos iban allí a experimentar transformaciones sociales, trabajo social, y los trabajadores sociales, en base a las transformaciones sociales, generaban conocimiento científico que iban a la Escuela Sociológica Norteamericana. Una pasada. Una comunión entre ciencia y transformación social y disciplina. Todo es trabajo social. ¿Vale? Y es muy, muy potente, ¿vale? Por eso es tan, para nosotros es tan famoso, ¿no? Esta es Jane Addams, la tenéis por aquí. Os pongo aquí a ampliar sobre Jane Addams en el libro, pero realmente ella conectó con, bueno, con Webb, con la Escuela de Chicago, con un poquito por ahí, pero tienen que ver con esas teorías de transformación social que además se ponen en marcha y de moda en la sociología de Chicago. Aquí hay como una separación entre los que teorizarán solo y los que intervendrán, sociología, trabajo social. Recuerda que hemos empezado hablando un poco de esto, pero que en verdad están unidos. Porque el trabajo social genera conocimiento científico, teoriza, y cuando hay teoría, conocimiento científico, se puede generar cambio y transformación social. Esa última parte necesariamente la tiene que hacer, la hace el trabajo social porque es su esencia disciplinar. ¿Vale? Nosotros vivimos y para transformar o generar un cambio social, si no, nos quedamos un poquito cojos, ¿no? Yo para que veáis un poco los personajes, cómo van viendo. Fíjate, hemos empezado con un trabajo social individual y se desarrolla, nos desarrollamos, pero hay otra parte en paralelo, que son los settlement movement y todo esto es un movimiento que conecta, y los dos hay ciencia, hay investigación, que conecta directamente con las otras partes de grupal y comunitario. Por tanto, estarían todos los niveles o todos los abanicos básicos de intervención que vais a estudiar en la carrera y que os vais a formar, ¿vale? Total, que al final pues, tenemos el trabajo social. Esta es la definición que nos aporta la Asociación Internacional de Trabajo Social o y la Federación Internacional de Trabajo Social, ¿vale? Que la tenemos aquí. El trabajo social es una profesión basada en la práctica y una disciplina académica o científica que promueve el cambio y el desarrollo social, la cohesión social y el fortalecimiento y la liberación de las personas. Los principios de la justicia social, derechos humanos,
responsabilidad colectiva y respeto a la diversidad son fundamentales para el trabajo social, respaldados por teoría de trabajo social, las ciencias sociales, las humanidades y los conocimientos indígenas. El trabajo social involucra a las personas y las estructuras para hacer frente a desafíos de la vida y aumentar el bienestar. Esta es la larga, hay más cortita, pero técnicamente le damos un repaso a todo, ¿vale? De hecho, esta nos sirve para empezar, si vamos muy bien, empezamos el tema, ¿vale? Vamos a empezar. Hay muchas definiciones diferentes de trabajo social. Claro, es que hay muchas historias. También es el problema que Entrará, distintas. yo voy a dar las más tal, pero técnicamente os puede entrar lo que sea, ¿vale? Normalmente se dan toda esa perspectiva para que el estudiante vea la manera en que se interpreta el trabajo social. El trabajo social tiene mucha guasa, ¿vale? Según la época, el desarrollo, cómo va evolucionando en cada región del mundo, pues tira hacia un lado, tira hacia otro. Ahora vamos a ver en el tema 2, vamos a tener un poquito esa foto, esa composición. Un segundito. Dejamos aquí, cerramos aquí. Vamos a empezar a compartir. Empezamos el tema 2, ¿vale? Bueno, dudas sobre el tema 1, un poco el asentamiento como profesión, ¿vale? Luego veremos, creo que al final hay un tema de trabajo social de España y le daremos un poquito más de caña a algunas cositas más nuestras, ¿no? Vamos a compartir por aquí. Esto. ¿Qué de cosa? Vale, vamos a empezar la cuestión del objeto en trabajo social. Vamos a hacer una matización, ¿vale? Y teniendo claro eso, vamos a entender el tema perfectamente. En ciencia hay dos conceptos básicos. Cualquier disciplina científica tiene un objeto científico y un sujeto científico, ¿vale? El tema se llama el objeto del trabajo social. ¿Qué es el objeto de una disciplina científica? Sobre lo que se hace ciencia. ¿Se ha entendido? Por ejemplo, si yo estudio geología, pues yo los minerales, las piedras, va yendo por donde voy, ¿no? Bueno. ¿Qué es el sujeto? ¿Quién hace ciencia? El sujeto es el científico. ¿Vais viendo por dónde voy o no? De tal manera que en la ciencia del trabajo social, objeto es sobre lo que hacemos trabajo social y quien hace trabajo social es el sujeto. ¿Se ha entendido esto? O todavía hay gente que la lía parda y le voy a explicar por qué. Pues claro, tú dices, vale, hasta ahí, si son piedras, lo veo súper claro. Pero ¿qué ocurre cuando tu objeto científico son personas? Son sujetos también, ¿no? Bueno, ya ahí empieza el problema. Por eso vais a encontrar libros que confunden los términos. Es verdad que sobre lo que se hace ciencia en trabajo social o sobre lo que se hace trabajo social son personas que viven determinadas experiencias, situaciones, ahora veremos definiciones, ¿vale? Pero es verdad que eso es el objeto del trabajo social, son personas, muy bien. En medicina el objeto también son personas, los médicos lo tienen súper claro. Pero claro, es verdad también que se producen, vais a encontrar perspectivas más menos dialéctica, perdón, más humanista, más tirando a la hermenéutica, una manera de entender el mundo, ¿vale? Más centrada en el humanismo, que cuando hablan de objeto-sujeto no hablan de objeto-sujeto, sino que hablan de relación sujeto-sujeto en trabajo social. ¿Se han entendido lo que acabo de decir o no? Sujetos que hacen trabajo social sobre sujetos que reciben trabajo social o relación de intersubjetividad. Esto en ciencia no es correcto. ¿Se ha entendido o no? ¿Por qué? Porque tú puedes decir lo que tú quieras. Tus objetos son sujetos, hay relaciones intersubjetivas. Ole, muy bien dicho. Pero tienes que saber cuál es tu objeto de intervención. ¿Se ha entendido? Porque cada disciplina científica se define en función de un objeto particular científico. De tal manera que cuando yo trabajo con una persona que tiene un problema de toxicomanía, y lo hago desde el enfoque de trabajo social, trabajo con un objeto muy concreto de una manera muy concreta. Porque el psicólogo también trabaja con esa persona que tiene toxicomanía. Y el abogado también, y un economista también, y un maestro, un pedagogo, un logopeda. ¿Está entendido o no? El juez, un montón de gente, de profesiones. Pero cada uno, el médico, el terapeuta, vais viendo, cada uno tiene un objeto, por tanto, una mirada distinta de ese fenómeno y una manera distinta de acercarse a ese fenómeno y de tocarlo. ¿Vais viendo o no?
Y esto es lo que define una disciplina o, por ejemplo, el trabajo social. Por eso el tema se llama el objeto de trabajo social, la cuestión, el debate del objeto en trabajo social. Bueno, pues ya he contado todo el tema. Técnicamente es eso, ¿vale? Si lo tenemos claro, pues ya vamos a leerlo de otra manera, ¿vale? Entonces, lo importante es entender ese objeto. El objeto de una disciplina es aquello con lo que trabaja para conocerlo y transformarlo, ¿vale? Es el elemento de la realidad sobre el que actúa una disciplina científica. Es decir, todo aquello de la realidad que estudia científicamente para transformarlo mediante su peculiar actuación, su manera específica de esa ciencia. Por tanto, la cuestión del objeto nos lleva a considerar el elemento sobre el que se actúa, objeto material, y la forma en que se hace, objeto formal, su quehacer científico. Es decir, cada disciplina actúa sobre algo muy concreto de la realidad de una manera concreta. ¿Se entiende lo que estamos diciendo o no? Y eso hace que la psicología sea psicología, la pedagogía sea pedagogía y el trabajo social sea trabajo social. Y es distinto. Y todos juntos pueden trabajar con esa persona o con esa problemática, pero cada uno tiene un enfoque distinto. Y está viendo cosas distintas. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? No. Si no, no existiríamos con profesión, seríamos otra cosa. ¿Vale? Y ahora viene lo divertido. Pues claro, esto lo podemos entender de muchas maneras. Entonces, yo voy a traeros el tema de la mejor manera y de la manera más resumida posible, ¿vale? Para que luego cuando hagáis la lectura podáis ampliar un poquito. Pero si os dais cuenta, aquí tenemos como varios enfoques. Por ejemplo, el cuadro 1 pone definición del objeto material, objeto formal y su aplicación al trabajo social. El objeto material, bueno, pues más o menos, definición general, es sobre lo que tocamos, transformamos o conocemos, ¿vale? Tipo de realidad en la que se ocupa la ciencia disciplina. En trabajo social, pues hablaremos de la realización del ser humano como sujeto activo, y aquí podemos meter sujeto, pero es un objeto, ¿vale? Del bienestar social en su área particular de actividad y entorno o medio habitual. Esto es muy importante. Trabajo social entienda a la persona como es y en función de sus circunstancias, en función de dónde está y lo que también la limita. Recordad, antes hablamos de un trabajo social individual y luego nos dimos cuenta de que había una dimensión social, pues todo eso ya lo vemos ya unido. ¿Vais viendo? La persona es lo que tiene por dentro, lo que vive, lo que ha vivido, cómo es, pero también las decisiones que toma, la manera que hace, sus actitudes, sus aptitudes, sus capacidades, pero también todo lo que lo rodea. La legislación, el barrio, la familia, las condiciones sociales, laborales, todo eso hace que tú estés como estás. ¿Vais viendo o no? Entonces, el trabajo social siempre va a ver a ese sujeto en ese contexto, ¿vale? Problemática del ser humano y su operatividad social. A nivel formal, decimos la manera en que tocamos ahí, ¿no? La forma en que considera dicha realidad y actúa sobre ella. Promoción, mantenimiento o restauración de la operatividad del ser humano como sujeto activo del bienestar social para renovar las condiciones de su entorno ambiental, potenciando, movilizando y utilizando de forma consciente y deliberada todos los recursos ambientales y funcionales que hay a su alcance. Mira, yo voy a tocar tanto dentro de ti como fuera de ti, de la manera en que tenga que hacerlo, articulando las medidas que tenga que hacerlo para que tú estés mejor. Esa es la síntesis de lo que hemos dicho ahí. ¿Se va entendiendo? Para ello, voy a promocionar lo que se te dé bien, tus capacidades. Voy a mantener lo que no haya que tocar porque está en su sitio. ¿Se ha entendido lo que acabo de decir o no? Pero también vamos a restaurar aquellos elementos que están más regulados. Todo esto es trabajo social. Y por eso se habla de potenciar, movilizar, utilizar, vais viendo, de forma consciente, etcétera, etcétera, intervención para mejorar las condiciones de vida. Todo eso es trabajo social. Por eso hay muchas maneras de trabajar, muchos niveles, pero siempre tenemos esa mirada. Tú eres tú con tus circunstancias y todo lo que hay dentro y fuera de ti, y yo lo que esté bien, lo potencio, lo que no haya que cambiar, lo mantengo, pero lo que haya que restaurar, vamos a cambiar. ¿Cómo? Con cosas tuyas y con cosas de alrededor. Habrá cosas que toquen en ti, que tú tengas que cambiar, pero además si te puedo dar una prestación, una ayuda, te pongo una rampa para que puedas subir no sé dónde, pues, o sea, cambio también lo que hay dentro, fuera y lo que te rodea. Todo eso que genera tu bienestar social es trabajo social. ¿Vais viendo o no? Y ahí entran muchas cosas. Bueno, pues todo lo que entra está bien, perfecto. Trabajo social lo va a ver perfecto, ¿vale? Y si no, lo inventamos. Y si no, lo recombinamos o lo capturamos de donde haga falta porque yo quiero generar ese bienestar social. ¿Vais viendo? Aproximaciones al objeto. Hay muchas maneras de entender sin salirnos de esta idea.
¿vale? Entonces hay autores, escuelas y teorías. Es que esto da para nada más una asignatura, nada más el objeto, ¿vale? Cada uno de los temas que vamos a ver aquí podrían dar para una asignatura. Lo antropológico como problema, por ejemplo, el ser humano y las formas de previsión y control del comportamiento humano para adaptarlo a la sociedad dentro de la cual se desenvuelve. Es una manera de entenderlo. Es decir, si yo percibo que el problema es de tipo antropológico centrado en la persona, tú hay cosas que transformo de ti para encajarte, integración, reinserción, recuperación, en el resto. ¿Se ha entendido o no? Tú eres lo que está mal. Es una manera de entenderlo. Hay mucho trabajo social así, se llama trabajo social funcionalista, ¿vale? El ser humano en situación, lo mismo, pero miramos un poquito más para otro lado. Se focaliza la situación en la persona, entendida desde una perspectiva diacrónica, atendiendo a su pasado, presente y futuro. Sigo estando en la persona central, pero ya no te veo a ti solo en ese contexto, sino te veo a ti como sujeto que ha evolucionado, que cambia, que se transforma y que va a tirar para adelante. Y voy a jugar con esa sincronía, ¿no? Diacronía. Hombre oprimido, o persona oprimida, no se puede poner hombre, tienen que poner persona. Analiza la situación problema desde la óptica de sociedades que provocan opresiones, desigualdades e injusticias. Oye, mira, perdona. Aquí en esta sociedad, en este barrio, en este pueblo, en esta empresa o donde estemos, las condiciones están haciendo que tú estés mal o los tuyos estén mal y esta gente está muy bien. Y además esta gente está bien porque se están aprovechando de que tú estés mal. Esto es una manera de interpretar el mundo. Esto es marxismo, dialéctica, materialismo o conflictivismo. Todos los nombres tienen. Es decir, las causas de lo que uno esté mal las provoca que otros estén bien. Y todos aceptan esto así. Por tanto, siempre están los que están mal y los que están bien. Pues este otro enfoque de trabajo social. ¿Qué tengo que hacer? Pues cambiar las condiciones, concienciar, movilizar. Vais viendo para que eso cambie. Feminismo. Feminismo de base marxista. La situación de las mujeres y de los hombres diferentes en una sociedad. Y se crean las circunstancias de tal manera que las mujeres siempre están por debajo de los hombres, que son los que oprimen a ellas. ¿Se ha entendido o no? Esto es marxismo. Si yo cambio la relación de poder, ¿vais viendo por dónde voy o no? Podría cambiar, podría mejorar, podría... Es otro enfoque, pero es el mismo enfoque cogido con un grupo, un colectivo, que no es pobreza, mujer, por ejemplo. Binomio necesidad-recurso, muy clásico, un trabajo social. Intermediación entre necesidades sociales y recursos en un contexto social determinado. Hay gente con carencia y hay sitios donde hay recursos que hace el trabajo social. Pues con ese enfoque de objeto que hablábamos de sujeto, pues intentar casar de donde hay a quien no tiene, por ejemplo, a quienes no tienen. Bueno, pues es trabajo social muy clásico, muy de nuestra época, ¿no? Cuadro 3. Descripciones del objeto en trabajo social en la bibliografía. De esto vais a encontrar un montón de definiciones. Entonces, darle un repasillo porque muchos de ellos, depende de dónde estuvieran posicionados en ese debate objeto-sujeto, pues dan definiciones de lo que es el objeto, ¿no? Por ejemplo, Kirchner, disciplina que se encarga de conocer las causas, efectos de los problemas sociales y de lograr que los hombres, unas personas, asuman una acción organizada. O sea, esto es comunidad, esto es transformación, esto es mover al grupo. ¿Vale? Tanto preventiva como transformadora que lo supere. Un enfoque. Otro, de Tecla Machado. Proceso de orientación social referido al proceso desarrollado por el hombre a fin de obtener soluciones normales para las dificultades sociales. Sujeto que no encaja, que tenemos que cambiar, que tenemos que... Otro enfoque. Lo que se cambia es la actitud de la persona frente a la situación problema. Esto es una simplificación, pero algo así como, si tú cambias tu perspectiva de tu problema, tú tendrás la capacidad de resolver cualquier problema. Dicho así, mola un montón. ¿Estamos de acuerdo o no? Pero claro, yo puedo decir, bueno, pues voy a empoderar a esta persona que está en silla de ruedas y le dices, tú eres capaz, tú te puedes subir ahí arriba, eres el mejor, créetelo, vamos a entrenarnos los dos, convéncete, y tus generaciones atrás la han conseguido porque tú no lo vas a hacer. Yo lo empodero, le doy caña, pero a lo mejor le debería de poner una rampa. ¿Se ha entendido lo que acabo de decir? No, porque a lo mejor sube o no, pero no se trataba de eso, ¿vale? Pero es verdad que es un enfoque. Muchos de los problemas parten de la base del enfoque, de la concepción, de la mirada que se tiene sobre el propio problema. Para empezar, si yo no reconozco que tengo un problema, por ejemplo, personas con problemas de adicción al alcohol, jamás va a dejar de beber. Pues ahí hay un trabajo social importante. Antes de hacer nada, que decirte que tiene un problema y que tú te des cuenta. Ay, yo no me emborracho los fines de semana cuando voy de fiesta, pues un tipo de alcoholismo. ¿Tú podrías pasar un fin de semana con los amigos, amigas y disfrutar y no beber?
ya te la has puesto complicado, ¿vale? Entonces ahí es donde empiezas a trabajar, ¿no? No agobiarse, ¿eh? Si aborrecer los fines de semana. Ahora, estos son ya definiciones de objeto, ¿vale? Yo tengo mis favoritas, ¿vale? Pero claro, yo soy uno más. Aquí os pueden preguntar la que sea. Mira, del Consejo de Universidad dice los objetos de trabajo social son las condiciones sociales que dificultan el desarrollo laboral de las personas y la comunidad, ¿vale? Es todo eso que rodea, ¿vale? Amaya y Tuarte, el objeto del trabajo social es la persona humana a nivel individual, familiar, grupal o comunitario que se encuentra en una situación problema que se produce, se manifiesta o incide en su interacción con el medio, impidiendo o dificultando el desarrollo integral de sus potencialidades en relación a sí mismo o a su entorno y que precisa de una intervención profesional sistematizada para el tratamiento y o resolución de esta situación problema. Esta es mi favorita, porque creo que atina perfectamente, ¿vale? Zamanillo y Gaitán. El objeto de trabajo social está compuesto por todos los fenómenos relacionados con el malestar social de los individuos ordenados según su génesis de origen, lo que lo provoca, y cómo lo experiencia cada uno, la vivencia, ¿vale? También muy buena. O Escartín y Suárez. El objeto de trabajo social es un sujeto individual, grupal o colectivo que plantea una necesidad y demanda su satisfacción a través de la solicitud de un servicio institucional o profesional. Bueno, pues yo no estoy de acuerdo porque si tú no lo planteas o no lo demandas no significa que no lo padezcas. ¿Se ha entendido o no? De eso hace un trabajo social. Nosotros vamos a acercar a mucha población y es nuestro objeto que ni sabe que tiene un problema ni ha pedido ayuda. ¿Se va entendiendo? Y está ahí. ¿Vale? Yo qué sé, estoy pensando en una mira desamparada, una persona que sea víctima de violencia y está callado, no reconoce el problema, y si lo tiene, si está, y si es objeto de intervención de trabajo social. ¿Vale? Bueno, hay un montón más. Definiciones de trabajo social individualizado del siglo XX. Con lo que hace el tema. El tema es, si más o menos tenemos claro el objeto, sabemos lo que es el trabajo social. Y a partir de aquí empiezan las definiciones. Bueno, lo que vamos a hacer, si os parece, vamos a parar aquí. El próximo día hacemos un repasillo de alguna de esas definiciones, aunque ya sabéis que la que es válida es la de la FIC, que es con la que hemos terminado el tema 1 y supongo que aquí también vendrá, no sé, en algún lado. Bueno, ya lo veremos cómo consigue. ¿Vale? Bueno, dudas, problemas, preguntas, cuestiones que queráis hacer. Lo complicado es que haya tantas definiciones de trabajo social. A nivel para estudiártelo tú, Eso, sí. a la hora del examen, por lo que yo creo que te pongan por ejemplo una definición y te digan de quién es esta definición, y te pongan a Tuart, no sé Te lo puedes cuándo. poner, te lo puedes Es poner. lo que es más difícil. Hombre, ten en cuenta Una que de el las tipo cosas- T siempre vamos, todos los tipos T van a tener preguntas más sencillitas y preguntas que son par 10. Esto es fácil. Si tú te sabes todas las definiciones y te la preguntan, tú vas a saber, vas a poder sacar 10. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces va a haber preguntas muy difíciles y preguntas más sencillas, ¿vale? Esa pregunta es más compleja. Esa pregunta es más Tantas compleja. definiciones de trabajo social. Esa pregunta es más Si compleja. hubiera uno mundial, Hombre, hay una mundial, que es la de la fe. mundial. Claro, es decir, dame una y deja las demás aparcadas y ya vamos viendo. Vamos a ponernos de acuerdo, ¿no? Pero es verdad que hasta que se ha dado esa definición de las FITs, ha habido décadas y décadas de científicos, personas estudiando, dando definición, intentando ajustar bien. Pues, hacemos tantas cosas en tantos niveles distintos, de tantas maneras, enfocando un tema en la persona, más en el contexto, más en el grupo, más en la familia, más. Cuando te vienes a dar cuenta y dices, madre mía, que al final, ¿qué es lo que hacemos? Entonces, definirlo ha sido un pelín complejo. Un pelín complejo. Tener un abanico de definiciones, pues igual Tremenda, tremenda. la cantidad de sociedades que hay. Exacto. Ten en cuenta que muchas de las definiciones originales partían de la manera del trabajo social que veía quien estaba definiendo. Entonces, a lo mejor en el norteamericano, pues muy enfocado en el case work. Entonces, de hecho, en las primeras definiciones, las de Mary Richmond, no se llaman social work. No es trabajo social, es trabajo social de caso o case work. Y además es el trabajo social de caso, tirirí, 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 tirirí. No, el servicio social de caso. La traducción original de Mary Richmond, en el libro original, no habla ni de trabajo social, habla de servicio social de caso. O sea, es que no se parece en nada a lo que nosotros hablamos ahora, aunque estabas definiendo el trabajo social, pero tiene que ver con eso que tú estás diciendo. ¿Eh? Bueno, ve, aquí hay algo en el chat.
Entonces, buenas tardes, he tenido problemas para acceder, pero ya está listo, vale. Muy bien, Juan. Entonces, dentro del examen puede preguntarnos según tal organismo, cómo se define el objeto de tal social. Podrían preguntarlo, pero yo no sé lo que os van a preguntar ni cómo lo van a preguntar, ¿vale? De todas maneras, para estar más tranquilo o más tranquila, echa un ojito a los exámenes de los últimos 2 años, para que veáis un poco el rollo de las preguntas y la dureza o no con la que preguntan algunas cositas. Yo me imagino que siempre va a haber preguntas, lo que tú decías, más rebuscadillas y otras más obvias, ¿vale? Pero siempre va a haber preguntas Este rebuscadillas. examen puede preguntas muy largas. Muy larga, ¿no? Ya te acuerdas. Ya tienes que Por- releer la pregunta, sí. Sí, ¿no? Ah, Bueno, pues eso genera mucho cansancio mental, porque a lo mejor tú tienes la idea muy clara, pero como tienes que ver a ti qué es lo que está variando, se te genera mucho desgaste en el estudiante. Nada, el examinador estaba entretenido, ¿no? Le vamos a darle caña, ¿no? Uy, estoy grabando. Pero bueno, verás que decía, no, que hay sí, manera que de no, preguntar en cielo que hay la veces que es más asignatura. cortito. Hay veces que es más cortito. Bueno, pues nada, que paséis muy buena semana, ¿vale? Me Igualmente. despido. Hasta luego. Adiós, adiós. Dios, Hasta luego. Dios.